Bien, el día de hoy, domingo 9 del mes de agosto, estamos dando inicio a una nueva serie. Durante las siguientes transmisiones estaremos hablando al respecto de este tema, en el orden de Dios. Sí, este es el título de esta nueva serie que vamos a estar desarrollando. Así que te invito a que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones, puesto que estaremos hablando este tema que es sumamente importante, en el orden de Dios. Te invito a que puedas estar lo más cómodo posible, atento a la palabra del Señor a continuación, acompañado de tu Biblia, acompañado de tu libreta de notas y un lapicero, para poder ir anotando todo aquello que sea la porción que Dios tiene para tu vida, no solo el día de hoy, sino a través de esta serie en el orden de Dios. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 14, y vamos a leer dos versos que son el verso 33 y el verso 40. 1 Corintios, capítulo 14, versos 33 y versos 40. Bien, la palabra del Dios eterno dice de la siguiente manera: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Bien, este capítulo 14 del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto tiene un especial énfasis en uno de los dones espirituales que había sido motivo de desorden en la iglesia de Corinto. Bueno, para los que no lo sabían, hay ciertos asuntos que muchas veces traen desorden, o mejor dicho, también en las iglesias hay desórdenes que hay que ordenar. Ahora, los versos que hemos leído, al menos el 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión. Y en realidad, esta es la clave de todo el capítulo 14 de 1 Corintios. La iglesia que adora a Dios debería de reflejar su carácter y naturaleza, porque Él es un Dios de paz, porque Él es un Dios de armonía, porque Él es un Dios de orden, porque Él es un Dios de claridad, no de conflicto y no de confusión. Este, entonces, es un mensaje hacia la iglesia, hacia cada uno de nosotros, recordando que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, el verso 40 que leímos dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Definamos estos dos términos para poder ampliar el concepto del orden de Dios. Decentemente. Este término que utiliza el apóstol Pablo
lo usa en contraste al desorden en el testimonio oral en las iglesias. ¿Cierto? Entonces, en las iglesias había un desorden de testimonio oral. La cuestión es que no había un orden para aquellos que profetizaban y no había un orden para aquellos que hablaban en lenguas. Entonces, todos querían hablar al mismo tiempo, pero de esa manera la iglesia no podía ser edificada. De esa manera la iglesia no podía ser, no podía estar en el orden apropiado, en el orden correcto. Por lo tanto, en contraste a ese desorden, el apóstol Pablo viene y les dice: pero hagan todo decentemente. Hacerlo decentemente es un término que denota con gracia. Háganlo apropiadamente, de una manera propia. Tengan un orden. Si alguien va a hablar en lenguas y hay un intérprete, entonces los demás callen mientras se da el mensaje. Pero no hablen todos al mismo tiempo, porque no edifica. No hay sintonía, no hay melodía, no hay orden. Y luego les dice: hagan todo, no solo decentemente, sino con orden. Ahora, ¿por qué orden? Porque el orden es en contraste a la confusión. En las reuniones de las iglesias en una localidad, entonces el desorden traía confusión. El desorden traía confusión, pero el orden trae claridad. El orden nos permite ver las cosas de una mejor manera. El desorden nos confunde. No sabemos dónde ubicar cada cosa. Por ejemplo, en el refrigerador, trayéndolo a un ejemplo práctico, pues. Si usted tiene un desorden en el refrigerador, algunas cosas van a empezar a arruinarse. Y eso empezará a yeder allí. Pero si usted tiene las cosas en orden en su refrigerador, usted sabrá identificar fácilmente qué es aquello que ya no debe de estar allí porque se ha arruinado. 1 y 2, usted sabrá que tiene espacio para recibir algo más. Entonces, donde hay un desorden, hay confusión. ¿Cierto? Es de reconocer que hay algunos que tienen la virtud y tienen la disciplina de ser muy ordenados, que saben muy bien dónde dejan cada cosa. Pero también hay otros que a causa del desorden en su espacio físico no saben dónde quedó el cincho, no saben dónde quedó el reloj, dónde quedó la billetera. ¿Por qué? Porque hay un desorden. El desorden trae confusión. El orden trae entonces lo que sería claridad. Claridad. Usted puede evaluar muy bien qué tiene, qué no tiene, qué hace falta, qué ya no necesita comprar. Pues bueno, de la misma manera y bajo ese mismo concepto, en la iglesia en Corinto había un desorden. Y ese desorden traía confusión porque no entendían, al momento de que todos hablaban, no se entendía cuál era el mensaje revelado. Entonces, y recuerde que los dones son para edificación de la iglesia.
Y no solo eso, hay que notar que es posible que alguien tenga un don del Espíritu Santo y aún así sea un desordenado en la aplicación de ese don o en la ejecución de ese don. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo es una gracia, pero la disciplina o el orden, mejor dicho, el orden es una disciplina relacionada al carácter de la persona. Entonces, nuestra vida, volviendo al tema de la iglesia, nuestra vida natural, así, tal y como somos, no sirve para cumplir un propósito tan alto. Vea lo que le voy a decir. Para tener la adecuada vida de iglesia, es necesario que experimentemos al Cristo crucificado. Porque solo experimentando al Cristo crucificado podremos dar fin a nuestro yo, que normalmente ese yo es el que causa a veces conflictos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero escucharme más que la otra persona. Porque yo no voy a esperar mi espacio si lo que yo tengo que decir es importante. O sea, yo no voy a esperar mi turno si yo tengo una profecía. Yo no voy a esperar mi turno porque el mensaje que tengo es de Dios. Se les olvida que el don del Espíritu Santo está sujeto, al ser, a la persona que ejerce ese don. Por lo tanto, para nosotros poder cumplir con una tarea tan alta de la iglesia, es muy difícil hacerlo en nuestra vida natural. O sea, necesitamos experimentar al Cristo crucificado para ir muriendo en aquellas áreas en nuestra vida que no contribuyen a la edificación de la iglesia, que no contribuyen al avance, al crecimiento, al desarrollo de la iglesia. Ahora, pero una vez hemos experimentado al Cristo crucificado, entonces también debemos de experimentar al Cristo resucitado. Porque experimentando al Cristo resucitado, cada uno de nosotros entonces encontrará el camino para la santificación y encontrará la ruta para la redención diaria. Esta santificación y esta redención, amados hermanos, es un proceso continuo. Constantemente debemos de buscar la santificación y el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, la iglesia tiene una misión elevada, sumamente importante, trascendental, que tiene que ver con la eternidad. Pero nosotros en nuestra condición natural, en nuestra vida natural, somos tan imperfectos. O sea, somos tan humanos, si me permite decirlo de esta manera, somos tan humanos que cumplir tal misión y tal tarea requiere de nosotros la revelación de Cristo crucificado para morir al yo y la revelación del Cristo resucitado para poder encontrar la gracia de la santificación y de la redención diaria, en ese proceso diario de hacer iglesia. Ahora, el apóstol Pablo, y esto queda registrado en 1 Corintios capítulo 14, por la siguiente razón: porque las instrucciones correctas traen orden. Y note usted que estoy diciendo las instrucciones correctas traen orden. Porque no toda instrucción, por ser instrucción, es correcta. Pero las instrucciones correctas, estas traen orden.
la gran regla que establece en efecto el apóstol Pablo, o queda registrado acá en las Sagradas Escrituras como una instrucción, es que la persona, el cristiano, que ha recibido de Dios cualquier don, no es para su propio provecho exclusivamente, sino para el provecho de toda la iglesia. Cuando una persona puede decir, gracias a Dios, a Él sea la gloria, entonces, y solo entonces, usará sus dones como Dios manda en la iglesia y fuera de ella. Si después de una obra, si después del fruto de un don, si después de la manifestación de un don del Espíritu Santo, usted puede decir, gracias a Dios es esto, usted puede decir, a Dios sea la gloria, entonces usted está usando correctamente un don del Espíritu Santo. Vamos a ver que las instrucciones correctas son sumamente importantes para vivir en el orden de Dios. ¿Recuerda usted el evento en el cual David dirige traer el arca de Dios a Jerusalén? Acompáñeme en Primera de Crónicas capítulo 15, verso 2 y 13. Primera de Crónicas capítulo 15, versos 2 y 13. Y dice la palabra del Dios eterno de la siguiente manera: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Según este verso 2 de Primera de Crónicas capítulo 15, dice que los encargados, los asignados por Dios, los elegidos por Dios para poder llevar el arca de Dios eran los levitas, porque estos eran los elegidos para servirle perpetuamente. Mas note usted lo que dice el verso 13 de Primera de Crónicas, siempre capítulo 15. Y está diciendo acá David lo siguiente: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Note usted que aún para buscar a Dios debemos de ser entendidos de sus ordenanzas y de sus instrucciones para poder acercarnos a Él. Si bien es cierto, esto es una gracia dada por el Señor Jesucristo, que tengamos acceso al Padre, pero ese acceso, amados hermanos, sin duda alguna debe de ser acompañado de un orden, y ese orden está delimitado por las instrucciones del Dios Todopoderoso. Ahora, resulta que la primera vez que quisieron traer el arca, lo hicieron mal, porque no siguieron las ordenanzas de Dios. Ya les voy a explicar qué fue lo que pasó. Nada más quiero que por un momento usted note que David no es alguien que se está librando de la responsabilidad. David es alguien que está diciendo: Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ante tal falta, ante tal descuido,
para traer el arca de Dios, la presencia de Dios, o sea, el arca representa la misma presencia de Dios. Dice David, fuimos responsables, nos descuidamos, no lo hicimos de la forma correcta. Y eso, amados hermanos, es una virtud. El poder reconocer los errores, el poder reconocer las faltas, lo que se ha hecho mal, es una virtud de aquellos que entienden cuáles son las ordenanzas y las instrucciones del Dios eterno. Pero note usted, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué David está diciendo esto? La primera vez no lo hicimos bien porque no cumplimos con las ordenanzas de Dios. Resulta que la primera vez allá venía David y todo Israel regocijándose delante de Dios con todas sus fuerzas, delante del arca del pacto, porque ya la traían. Y venían con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y con trompetas. Esto era una cuestión extraordinariamente alegre, extraordinariamente gozosa. Pero dice la Biblia que cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. O sea, los bueyes traían el arca y Uza dijo, con cuidado, se va a caer, y tocó el arca, extendió su mano al arca. ¿Y sabe qué fue lo que pasó con Uza? El furor de Jehová se encendió contra él y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. No era necesario que Uza muriera si hubieran cumplido con las instrucciones de Dios, que esta es una responsabilidad de los levitas, el traer el arca. La intención de Uza era mala, no. Era un descuidado Uza, no, pero no era de acorde, o sea, no podía hacerlo, no era de acorde a las ordenanzas. Y David entonces tuvo gran pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Entonces, la segunda vez que David quiere traer el arca de Dios a Jerusalén, dice, lo vamos a hacer según las ordenanzas de Dios. Y los encargados son los levitas, así que ustedes vayan y santifíquense, porque van a llevar el arca del pacto, el arca de Dios. Porque David, en otras palabras, dijo, no vamos a cometer el mismo error que cometimos antes por no haber seguido las ordenanzas de nuestro buen Dios. Y note usted, hay algo para reflexionar acá. Porque los hombres sabios y los hombres buenos también pueden ser culpables de descuidos que corregirán tan pronto como se den cuenta de ellos. No solo los necios y no solo los malos pueden tener descuidos. También los hombres sabios y los hombres buenos en algún momento de la vida pueden descuidar algo, pueden tener un descuido. Lo que va a hacer la diferencia entre el bueno y el malo, y lo que va a hacer la diferencia entre el necio y el sabio, entre el imprudente y el prudente, por ejemplo, lo que va a hacer la diferencia es que el sabio, el bueno, el entendido o el prudente, tan pronto se dé cuenta del descuido que tuvo, lo va a corregir. Mas el necio no lo va a corregir. Mas el malo muy probablemente no lo vaya a corregir. ¿Sí sabe? Muy difícil es que alguien que no sea bueno esté dispuesto a reconocer su descuido. Amados hermanos, ahora,
David no está tratando aquí de justificar lo que había hecho mal, ni mucho menos le estaba echando la culpa a los demás. Es que Usa tuvo la culpa, ¿para qué extiende su mano? Es que esos bueyes yo no sé por qué los hacen pasar por allí. O sea, David no se está justificando y David no le está echando la culpa a nadie más, sino que David se reconoce culpable y dice, no solo yo, sino también ustedes fuimos culpables de no buscar a Dios en el orden debido. Por eso, amados hermanos, es que dice en el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David no está encubriendo su descuido. David no está encubriendo su descuido. David lo que está haciendo es corrigiendo su descuido. Una vez se ha dado cuenta que no debió de haber descuidado las ordenanzas de Dios. Por lo tanto, el que encubre sus pecados no prosperará. El que está en desorden muy difícilmente va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios no bendice el desorden. Pero el que confiesa sus pecados, el que reconoce sus descuidos y se aparta, alcanzará misericordia. No olvide esto, Dios no bendice el desorden, Dios opera sobre el desorden para traer un orden. Dios opera sobre el desorden para traer un orden. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, dice lo siguiente. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dios no bendice sobre el desorden. Es por eso que nosotros vemos en Génesis capítulo 1, verso 2, que la tierra estaba vacía y desordenada, pero que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Este concepto de moverse sobre la faz es similar a la labor que hace una gallina para darle calor a esos huevos, para que estos revienten y entonces salgan allí pues los pollitos. Entonces el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, provocando el dar a luz el orden que Dios iba a traer. Por eso es que vemos que a partir del verso 3 empieza un orden. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y vio que la luz era buena. Y luego vemos el ordenamiento y la creación en 6 días. Pero antes hubo un desorden. Entonces, amados hermanos, para que haya orden, sin duda alguna, Dios tiene que intervenir. Pues, pero Dios no bendice el desorden. Dios opera sobre el desorden, promoviendo el dar a luz un nuevo orden. Espero darme a entender. Cuando el caso que estoy hablando de Elías, como otro ejemplo, llama al pueblo y le dice, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Note usted los siguientes principios. Número 1, si por dentro estoy desordenado, por fuera estaré desordenado. ¿Cierto? Si por dentro estoy desordenado, por fuera estaré desordenado. O sea, si el altar de Jehová en mi vida está arruinado, por fuera estaré desordenado. Elías lo primero que dice es, vamos a arreglar el altar de Jehová. Si queremos orden, lo primero que vamos a hacer es arreglar el altar de Jehová. Si queremos orden, lo primero que vamos a hacer es arreglar y fortalecer nuestra relación con el Creador, porque necesitamos esa obra del Espíritu Santo para que haya orden.
Ahora, pero si te ves bien por afuera, pero por dentro hay un desorden, eso significa, el principio número 2, si te ves bien por afuera, pero por dentro hay un desorden, eso significa que solo es apariencia de orden, pero no es orden. Y la apariencia de orden no es lo mismo a orden. ¿Cierto? Entonces, no nos confiemos únicamente de la apariencia. Esta no logra soportar mucho tiempo. Más bien lo que necesitamos es trabajar en ese desorden para que haya un orden. Por eso la Biblia, y concluyo acá, la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El punto con el cual quiero concluir es este verso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado es sinónimo de desorden. El pecado es sinónimo de desorden. En esta serie estaremos hablando sobre el orden de Dios o en el orden de Dios. Y el llamado, el desafío, el reto es aquellos que tienen delante de sí un altar de Jehová que está arruinado, deben de arreglar ese altar de Jehová. Aquellos que identifican en su vida alguna área donde hay desorden, por algún descuido, por algún pecado, por X o Y circunstancia. Y dice, identifico que en esta área de mi vida hay un desorden. Que Dios traiga orden allí. Que Dios traiga orden. Pero ojo, es menester y es necesario del cristiano, del Hijo de Dios, arreglar el altar de Jehová si éste está arruinado. ¿Y cómo se empieza a arreglar aquel altar de Jehová que está arruinado? Confesando vuestros pecados, poniéndonos a cuentas con Dios, restaurando nuestra fe, nuestra relación con Dios. Ojo, y no estoy hablando de restaurando que vayas a la iglesia, no. Estoy hablando de una relación, restaurar una relación con el Dios creador. Te voy a invitar a que inclines tu rostro allí en tu lugar y vamos a orar y le pediremos a Dios que traiga orden a nuestras vidas.